Como dice la palabra de Dios, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y dice que tenemos que entender perfectamente que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y eso quiere decir que es contra lo que miramos, sino que hay huestes espirituales, potestades espirituales que se manifiestan siempre luchando contra nosotros. Y el apóstol Pablo, cuando habla en esta carta a los Efesios, nos explica perfectamente lo que sucede, a lo que nos puede llevar si no nos damos cuenta de que estamos en una lucha. Y de manera de introducción le quiero platicar lo que un día sucedió en la historia de México. Era como el año 1800, cuando el general Santana decidió invadir Texas. Y no tanto decidió invadirlo, sino que defendía, porque Texas se quería independizar de México. Entonces el general Santana tenía que ir a luchar para que todos aquellos que se querían independizar, bueno, no lo hicieran. Y hay una parte en la historia que usted la puede leer, es una historia impresionante de cuando México tenía poder, cuando realmente le temían al ejército mexicano, no como ahora, ¿verdad? Que ya nada más nos dice, este señor allá, qué es lo que tenemos que hacer y lo hacemos, ¿verdad? La historia cambia. Pero fíjense que en aquellos años el ejército mexicano realmente era temido. Y el general Santana llegó hasta Texas y llegó a un lugar que se llama El Álamo, es un fuerte que todavía existe allá en Texas, y llegó para hacer una gran batalla en ese lugar defendiendo la soberanía de México. Y lo que hizo ese día, fíjese que es algo muy parecido a lo que nos sucede muchas veces y que a veces no nos damos cuenta. Pero en aquel año, en 1836, cuando fue esta batalla, uno de los soldados del general Santana llegó hasta la puerta del Álamo y puso una bandera roja. Llegó y la clavó y la puso enfrente de la puerta principal del Álamo. Todos los que estaban adentro de ese fuerte se dieron cuenta y sabían con una bandera roja que la lucha iba a ser cruenta. Y una bandera roja quería decir que no iban a tomar prisioneros, que todos los que fueran vencidos serían muertos en ese mismo lugar. Y si usted lee la historia, si usted va a buscar la historia del Álamo, búsquela, realmente es bonita, se dará cuenta de que solamente sobrevivieron 2 porque se hicieron los muertos. Pero ese día fue cruento y sangriento, y realmente no hubo prisioneros, todos fueron muertos en ese mismo lugar. Era lo que significaba una bandera roja en ese lugar. Y fíjese que nosotros como cristianos a veces no podemos entender que tenemos un enemigo que está luchando siempre contra nosotros. La palabra de Dios, otra la que la acabamos de leer, dice que hay huestes celestiales. Y fíjese, yo no entendía mucho qué era una hueste y lo fui a buscar para entender perfectamente lo que el versículo y la palabra de Dios quería decirnos. Y una hueste es un ejército que está en campaña. Y un ejército que está en campaña es aquel que va a la guerra. Están en campaña aquellos hombres que van a la sierra a luchar contra los narcotraficantes, a buscarlos, están en campaña. O sea, están listos, preparados, atentos a una gran batalla. Las huestes celestiales de las tinieblas siempre están en campaña en contra nuestra, hermanos. Ellos no duermen ni descansan y siempre están acechándonos en esa batalla. De este modo, todos aquellos debemos entender que nuestra lucha es a muerte. Y a veces no nos damos cuenta de esta lucha que es a muerte. Y va a decir, hermano, ¿cómo me dice que estoy en un peligro de muerte? Hermano, todos los que creemos en Jesucristo estamos en un peligro de muerte. Y estamos en una batalla contra un enemigo que no podemos mirar porque es espiritual. El apóstol Pablo nos trata de enseñar y que entiendamos esta lucha que tenemos en contra de estas huestes celestiales. Nuestra guerra, nosotros seguimos estando en guerra como los hermanos de Éfeso y no hay oportunidad para ser prisioneros. Satanás no va a ser misericordioso con nosotros. Satanás va a querer destruirnos y debemos entenderlo. Una de las principales ideas cuando hay una lucha es de que debemos de conocer a nuestros enemigos. Dice un dicho que entre más cerca de nuestros enemigos mejor, porque debemos estar cerca de saber cómo funciona y qué es lo que hace siempre en contra nuestra. Los cristianos nos enfrentamos a un poderoso ejército de Satanás y sus huestes. El apóstol Pablo dice a los hermanos de Éfeso que la lucha nuestra no es una lucha contra poderes humanos, sino contra huestes celestiales, contra malignas fuerzas espirituales del cielo que tienen mando, autoridad y dominio.
sobre el mundo de las tinieblas que nos rodean. Este mundo está dominado por Satanás. Cuando Satanás prueba a Dios después de su ayuno, le dice: mira, todo esto es mío. ¿Sabe qué le decía a Dios, a Jesús? Todo este mundo es mío. Este mundo es del enemigo. Y todo lo que nos rodea muchas veces está jugando en contra nuestra. Nuestra guerra como cristianos, hermanos, es una guerra que vivimos todos los días de forma permanente. Todos los días, hermanos, desde que despertamos y salimos de nuestras casas, empezamos una lucha terrible. Una lucha que se realiza cotidianamente en contra nuestra. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y mire, es algo que nosotros padecemos como seres humanos. A la verdad, nuestro espíritu está dispuesto. Hay algo dentro de nosotros que quisiera adorar y alabar y ser perfectos, hacer lo correcto delante de Dios, pero fíjese que hay otra parte nuestra que es la carne que nos impide ser realmente lo que quisiéramos ser para Dios. Y en esta parte de la Biblia, en Mateo 26, 41, dice que la carne es débil. Y fíjese, en este pensamiento de que nuestra carne es débil, es algo con lo que la humanidad siempre ha luchado cuando queremos agradar a nuestro Señor Jesucristo. Mire, el apóstol Pablo, imagínese el apóstol Pablo, un hombre con una gran unción, con un gran conocimiento, con una gran sabiduría, un hombre que Dios le daba mensajes y le daba una doctrina nueva para su iglesia que estaban haciendo. Este hombre, con esa fortaleza y con esa espiritualidad, realmente sufría también con su propia carne. Y hablaba perfectamente de lo que era una lucha contra su propia carne. Y fíjese que en Romanos 7:24 dice: miserable de mí. Imagínese a un apóstol diciendo: miserable de mí. Y yo creo que cuando dice miserable de mí, también debemos decir miserables nosotros. Y decir: hermano, ¿cómo es que somos miserables? Pues mire lo que dice después. Dice: miserable de mí, dice el apóstol, y dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si alguien conocía perfectamente la lucha entre la carne y el espíritu, era el apóstol Pablo. Él sabía perfectamente de lo que se sufría al estar luchando contra un enemigo que no podía mirar, pero que sí, él entendía que estaba luchando en contra de las cosas de Dios. Si usted lee la biografía del apóstol Pablo, se dará cuenta de todo lo que sufrió. Y muchas veces él lo apedrearon, lo dejaron por muerto, lo abandonaron en el desierto, lo metieron a cisternas, lo golpearon, lo latiguearon. Y fíjese que nunca, solamente en ese pasaje se quejaba de lo que le había pasado. Y nunca señaló a alguien como culpable, ni buscaba venganza contra aquel que lo latigueó, que lo apedreó. No, porque sabía que la lucha era contra algo que no podía ver. Y debemos entender que a veces muchas cosas de las que nos pasan es porque Satanás usa agentes para que nos hagan daño. Debemos entender que a veces las circunstancias del mundo suceden porque hay algo que mueve a esas cosas para que nos hagan o nos quieran hacer daño. La lucha nos desgasta y nos confunde y nos puede destruir. Debemos entender que nuestro enemigo no es alguien más. A veces pensamos que es el vecino y vamos contra el vecino porque nos dejó la basura ahí a un lado, barrió y nos echó la basura para este lado, ¿no? Ay, ese vecino, ahora que lo vea. Pero dice que muchas veces, si Satanás algo quiere es quitarnos la paz, la tranquilidad, y sabe que cuando el vecino va y nos echa la basurita, ya perdimos todo. Se nos fue todo lo que podíamos haber conseguido. Y fíjese que así suceden muchas cosas de nuestras vidas. A veces nuestro propio pecado, hermanos, es algo que va en contra nuestra. La palabra pecado es aquello que es un acto voluntario en contra de los mandamientos de Dios. Cuando usted sabe que no lo debe de hacer, lo piensa y lo hace. Ese es un pecado. También dice que hay un pecado de omisión, que sabemos que las cosas buenas que tenemos que hacer no las hacemos. También ese es un pecado. Y también podemos decir que hay la justicia, que nosotros como cristianos debemos practicar la justicia y la verdad, y que cuando no la practicamos vamos en contra de los preceptos que nos dice la palabra de Dios. Cuando hacemos todo eso siempre juega en nuestra contra, hermanos. Nosotros en ese sentido de pecado debemos entender que uno de los significados de pecado es errar en el blanco. Nosotros nunca queremos fallar. La verdad, yo creo que desde que conocemos a Jesucristo y entregamos nuestra vida a Dios, lo menos que queremos es fallarle.
es fallarle porque sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que menos queremos es fallarle porque sabemos la misericordia con que nos trata. Lo que menos queremos es fallarle porque sabemos la bendición que derrama día con día en nuestras casas. El simplemente de tener vida, de tener salud, de ver a nuestros hijos, es una bendición. Tener un trabajo, mucho o poco, es una bendición. Y todos sabemos que cuando cometemos errores, esos errores siempre juegan en nuestra contra. Tenemos un enemigo que se llama Satanás y que está en los aires y que no lo podemos ver. Y estamos en un campo de batalla todos los días. Pero también es cierto que el más grande campo de batalla, ¿sabe cuál es? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos el más grande campo de batalla. Yo creo que deberíamos de llamar a esta lucha Abel contra Abel, Luis contra Luis, Felipe contra Felipe. Porque a veces la más fuerte, encarnizada lucha es contra nosotros mismos, contra nuestras formas de ser, con nuestras formas de pensar, contra nuestras formas de actuar. En ese sentido yo creo que debemos de entendernos y comprendernos. Si yo algo he aprendido en la vida es de que no debo juzgar a nadie por sus actitudes. A veces las miro y a veces duelen, pero también debo entender que están luchando muchas veces contra ellos mismos. Y nuestra oración siempre es de que puedan vencer para que sean mejores cada día. Yo tengo mis luchas, terribles luchas, hermanos, así como me puede usted estar viendo aquí parado. Soy un ser humano que tiene luchas terribles. Dios lo bendiga. A veces hay días en que me despierto en la madrugada por estar pensando en las cosas que estoy viviendo y que lucho para que las cosas sean lo mejor, lo más correcto y lo más justo. Y yo creo que es algo que nos sucede a todos nosotros que estamos aquí. Aquel que me diga que no es parte de esta lucha en sus vidas, yo creo que no me está diciendo la verdad, porque todos estamos inmersos en las propias luchas personales. Y entonces tenemos que tomar fuerza de algún lugar, hermanos. Debemos entender que hay cosas que tenemos que transformar y cambiar. A veces hay personas que están orando por nosotros para que podamos vencer nuestras luchas. A veces nosotros no somos capaces de poder llegar y tomar y ser aquellos hombres que vencen las adversidades. Tenemos una lucha contra Satanás. Y luego tenemos una lucha contra nosotros mismos. Difícil las circunstancias, difícil la forma en que tenemos que estar viviendo. Yo creo que cuando bautizamos a alguna persona le decimos, mira, eres cristiano y Dios te va a bendecir y ya eres salvo porque va a ser inscrito tu nombre en el libro de la vida y un día vamos a estar con Jesús a pesar de las circunstancias. Pues también te debo de decir que estás entrando a un ejército donde a partir de ahora tienes que estar empezando a luchar y que dependerá de ti si logras vencer o no. Yo creo que deberíamos comentárselos. Fíjese, a veces nos alistan a las guerras, ¿no? Ahora que vinieron nuestros familiares de Estados Unidos, mi sobrino tiene ya 20 y tantos años, ¿verdad? Y algo que le preocupaba es porque en esos tiempos que estábamos aquí en enero fue cuando Trump bombardeó Siria o Irán, no sé qué, y dice, lo van a llamar a enlistarse por lo que puede pasar. Y estaba preocupada, porque en la guerra pueden pasar muchísimas cosas. Tengo otro sobrino que vive en Estados Unidos también y que él sí lo mandaron a Irak. Y allá estuvo un tiempo en Irak. Y ya cuando mi tío nos pedía la oración por él, realmente preocupado porque no sabe uno qué va a pasar. Y en una guerra puede haber muertos, heridos. Gracias a Dios ya regresó, ya está en Estados Unidos, pero ahora cada vez que hay una circunstancia difícil, se enlista, porque tiene que estar preparado para poder ser mandado a la guerra. Qué difícil circunstancias, hermanos, estar así. Y fíjense que estas circunstancias de cómo somos nosotros cada día y cómo a veces fallamos, alguien las conoce perfectamente bien. Aparte de que Dios las sabe, porque Él todo lo sabe, también Satanás lo sabe. Y lo conoce perfectamente bien, hermanos. Conoce todas nuestras debilidades. Cada uno de nosotros tiene debilidades y Satanás las conoce perfectamente.
Esta incapacidad de fallar, de errar, es parte de las mismas limitaciones humanas. El hombre no es omnisciente, no lo sabe todo, y consecuentemente falla en sus decisiones. Erramos lo menos posible y queremos ser sabios para evitar fallar. Y sabedor Satanás de nuestras limitaciones, siempre las utiliza en nuestra contra, hermanos. Cuando sabe nuestras debilidades, él trata de empezar a manipular estas debilidades para empezar a hacernos caer. Y fíjense que lo más increíble de esta lucha, lo más impresionante de la guerra a muerte que tenemos todos los días, es de que es una guerra silenciosa. Es una guerra que no se puede mirar, hermanos. Sutil. Si algo tiene Satanás es de que es un ser muy sutil. Es un ser que seduce, que él sabe cómo hacerlo y siempre utiliza nuestras debilidades para lograr su cometido, que es destruirnos. ¿Usted se acuerda en el libro de Génesis cuando sedujo a esta Eva? Él no llegó presentándose como Satanás. A veces tenemos la imagen de Satanás con cuernos, cola y trinche y todo lo que nos podamos imaginar. Pero cuando llegó con Eva no llegó así. No llegó tratando de destruirla, decir yo soy Satanás y tenme miedo, no. A nosotros no se nos presenta así, hermanos. Satanás no se le presenta a nadie así. Tiene esa forma. Yo espero nunca verlo. Espero que nadie lo vea. Pero sería algo impresionante. Pero fíjense que la lucha de Satanás contra nosotros es una lucha sutil. Una lucha que no se siente. Una lucha que no se ve. Una lucha que seduce. Así es Satanás. Y en ese tipo de luchas, hermanos, la verdad que debemos de tener muchísimo cuidado. Satanás está al tanto de todas nuestras debilidades. En la lucha que él realiza cotidianamente por ganar nuestra alma, busca afianzar nuestras necedades, busca afianzar nuestro orgullo, busca afianzar nuestra vanidad, busca afianzar nuestra soberbia. Son debilidades propias del ser humano. Y sabedor Satanás de estas circunstancias, trata siempre de tomarlas y jugarlas en contra nuestra. Cuando un hombre y una mujer le gana el orgullo, hermanos, difícilmente Dios puede escuchar. Cuando un hombre o una mujer es soberbio, la palabra de Dios dice que a los soberbios les da la espalda. Él siempre está atento a los humildes, a los sencillos. Y dice que muchas veces somos soberbios, somos orgullosos, somos vanidosos, somos necios. A veces creemos que porque decimos nosotros así tiene que ser. Y realmente a veces esa necedad la toman en contra nuestra. Cuando le permitimos que alimente nuestra necedad, cuando permitimos que nos engañe, haciéndonos creer que somos sabios, y fíjese que la palabra sabio no quiere decir que sabe todo, La palabra sabio, ¿sabe qué quiere decir? Que usted conoce perfectamente sus limitaciones. Eso es ser sabio. Saber hasta dónde sí y hasta dónde no. El necio no. El necio siempre cree que tiene la razón. El necio cree que siempre sus caminos son como él dice. Y siempre eso impide poder alcanzar el conocimiento y la actitud correcta hacia las circunstancias. Cuando permitimos que Satanás alimente nuestra necedad, cuando permitimos que nos engañe haciéndonos creer que somos sabios, él puede dominarnos, y de hecho lo hace cuando el cristiano es débil y no resiste. Esa es la gran lucha, hermanos. Saber cuándo tenemos que resistir a Satanás. Saber qué tenemos que hacer para resistir a este enemigo. La guerra contra las huestes de las tinieblas no es violenta, hermanos. La guerra que tenemos todos los días, desde que amanece hasta que anochece, no es violenta. Yo creo que si nos violentara nos damos cuenta perfectamente de que estamos en un problema, en una lucha, en una guerra, en un pleito, en lo que sea. Pero la guerra contra Satanás no es violenta. Es una guerra silenciosa y sutil. Una guerra a largo plazo, que Satanás poco a poco va avanzando en nuestras vidas. Y él siempre va queriendo tomarnos dominio de nuestra vida. Satanás lo hace de una forma sutil.
Pocos son los cristianos que son arrebatados violentamente del camino. Pocos son realmente los que Satanás los quita y los borra violentamente. Porque no es su estilo. Su estilo es como deslizándose. La palabra de Dios dice que cuando el cristiano deja de ser cristiano, deja de creer en Dios, es como un deslizarse. Y fíjese que un deslizarse es como no sintiendo, ¿verdad? Como que se va sin sentir absolutamente nada. Si la pendiente está empinada, agárrese. Pero si la pendiente es poca, se va deslizando sin sentir absolutamente. Yo no sé si en algún momento ha usted ido a uno de esos toboganes que están en los balnearios. Una vez fuimos a bautizar a Dios Padre y ahí hay uno. Y están esos toboganes y se desliza uno bien rico ahí. Una vez de que usted sale, ya no hay forma de regresarse. Sino que la única forma al único lugar donde usted puede llegar es hasta abajo, hasta el final. Fíjese que a veces es así la vida. Empezamos deslizándonos sin sentir. Y lo único que podemos alcanzar al final es allá abajo. Y así es Satanás, hermanos. Imagínense si hay una guerra en la que escucháramos los sonidos de la guerra, que alguien llega y golpea y saca las armas y corta el cartucho, pues sabemos que hay un problema y reaccionamos a ese problema. Pero realmente cuando Satanás está luchando contra nosotros no sentimos absolutamente nada. Ese es el gran riesgo, hermanos. Ese es el gran riesgo y Dios nos pide que entendamos que ese riesgo lo estamos corriendo todos los días. La palabra de Dios nos dice qué hacer. Mire, a veces esto pinta así como muy oscuro, que el ser cristiano a veces es mucho problema. ¿Sabe cuál es una de las características de los hermanos que están siendo vencidos en esta guerra? ¿Cómo como pastores nos podemos dar cuenta cuando alguien está luchando y está perdiendo su batalla? La primera consecuencia que podemos nosotros mirar, ¿sabe cuál es? La inconsistencia. Cuando vemos a alguien que ya no viene a la iglesia o empieza a dejar de venir, por las circunstancias que usted me diga, es el primer síntoma que nos dice que está siendo vencido en su lucha. Porque a veces, en ese primer amor, aquí estamos todos los domingos y estamos cada vez que nos piden que estemos aquí. Luego, cuando hay una circunstancia que no nos gusta mucho, es un buen pretexto para no venir. Y luego ya falta una vez al mes, pasa el tiempo, falta 2 veces al mes, luego ya falta 3 veces, a veces ya no viene en un mes, ya no viene en 2 meses. Y ese es el primer síntoma que nos dice que está perdiendo su batalla. O que su debilidad no ha sabido que existe en él y no ha sabido cómo transformarla. Fíjese, nosotros somos débiles por naturaleza, pero también tenemos el deber de transformar esa debilidad en fortaleza. Si usted no ora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues orar. Si usted no ora, va a estar débil. Si usted no ayuna, ¿qué va a pasar? Va a estar débil. Pero si usted sabe que eso le provoca debilidad y no transforma esas circunstancias, casi seguro va a usted batallar y va a ser difícil vencer en una batalla que tenemos a muerte. En esa batalla silenciosa. Fíjese, algo que no ha hecho ya la iglesia y que realmente es algo que en lo personal yo he visto que se ha transformado a través de los años. Yo cuando iba a una iglesia había una escuela dominical, hermanos. Y llegábamos desde las 10 de la mañana y llegábamos puntuales a la escuela dominical. Había un maestro que nos enseñaba. Luego terminábamos un descanso de 10 minutos y seguíamos al culto. Y luego terminábamos el culto, llevábamos de comer, comíamos todos en la iglesia, todas las familias, y teníamos un culto de alabanza en la tarde. Así era en la iglesia apostólica. Y fíjese que eso se ha transformado totalmente. No sé si para bien o para mal. A lo mejor queremos ser cómodos y decirles, queremos que estén con nosotros 2 horas. Y si ahora quisiéramos transformarlo a 5 horas, o decirles, ¿saben qué? Tenemos que estar aquí todos los domingos y vamos a comer acá y vamos a tener un culto de alabanza, nadie se vaya, por favor. Yo creo que nos sería muy, muy difícil, porque ha sido transformado.
Pero fíjese que estamos a veces pagando el precio. Estamos pagando el precio como iglesia porque no estamos preparándonos. No se está preparando la gente. A veces muchas de lo que uno sabe es cuando uno estudiaba en esos lugares, en esa escuela dominical. Los primeros conocimientos ahí me los daban. Porque es diferente un culto a una escuela dominical. Una escuela dominical es para aprender. Y una predicación es para edificar, para explicar, para ayudar, para aconsejar, exhortar. Pero eso ha sido transformado. Y a veces uno pensaría que las cosas han sido transformadas para que la iglesia lo haga. Si ya no lee en el templo, que lo haga en su casa. Yo les preguntaría, ¿cuántos de los que estamos aquí leímos nuestra Biblia en la semana? Miren, ¿cuántos la abrieron? Híjole, no quisiera saber. Pero cada quien sabe esta circunstancia. Ya si voy más allá y les digo, ¿cuántos versículos leyeron? ¿Cuántos estudiaron un capítulo? ¿Cuántos buscaron, investigaron? No, pues ya. Y la palabra de Dios dice, escudriñar las escrituras. ¿Y sabe qué es escudriñar? Escudriñar no es leer. Escudriñar es entenderlas, analizarlas, revisarlas. Que el conocimiento de ahí se nos quede para que nos ayude. Por eso cuando empezamos estas luchas que tenemos invisibles, pues a veces nos hacen así, para un lado, para el otro, para el otro. ¿Por qué me pasa esto? Porque a veces no hay conocimiento. Y si hablamos de santidad, ¿sabe qué quiere decir santidad, verdad? Apartado para Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos debe de ser para estar apartados hacia Dios. ¿Cuántas cosas con las que estamos luchando a veces nos ganan y nos apartan de Dios? Por lo que vemos, por lo que decimos, por lo que hacemos. Y mire, es una predicación difícil porque todos estamos inmersos desde el que está aquí hablando. Y es difícil, realmente es complicado. Pero Dios, fíjese que ya hizo su parte. Él fue a la cruz del Calvario, nos dio la vida eterna, ya se sacrificó por nosotros, ya pagó por nuestros pecados. Pero nos toca hacer otras nosotros como hijos de Dios. Nos toca hacer otras cosas como parte de la vida de ser cristianos. Y es ser santos. Sí, debemos orar, debemos servir, debemos consagrarnos a Dios. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros, para que en esta lucha podamos nosotros salir victoriosos. Y mire, ciertamente la palabra de Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Esta lucha que estamos viviendo todos nosotros aquí, Dios nos da y nos dice cómo tenemos que lucharla. Y dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Para poder vencer todo esto, hermano, solamente hay una forma. Si usted cree que porque hace algunas cosas bien, porque usted sirve mucho, a veces funciona, pero no es todo, hermanos. Y lo más importante para esta lucha es lo que dice aquí. Tomar la armadura de Dios. Es una armadura que Dios nos está dando y que debemos tomarla como cristianos, y dice así. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Dios sabía que íbamos a tener días malos. Y nos está pidiendo que en esos días malos hagamos esto. Dice, resistir el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así dice la palabra de Dios. En esta guerra que tenemos a muerte, tenemos que hacer esto. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros como cristianos. Como pastores les pedimos que lo hagan. ¿Qué sucede cuando alguien de nosotros
cae en la guerra, cae en la lucha. ¿Qué sucede cuando alguien de nosotros, por las circunstancias que fueren, abandonan el Evangelio? Alguien que abandona el Evangelio es que ha perdido la batalla, que ha acabado de entender lo que significa creer en Dios, que se ha desanimado, que se ha desmoralizado, por las circunstancias que usted me diga. ¿Sabe qué sucede? Deja un hueco, deja un hueco en la iglesia que puede ser ocupado por Satanás para destruir aún más adentro. Y debemos entender que estas cosas son así. Y mire, podríamos volverlo a leer. Yo le invito a que usted lo lea, para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que decir obligados es una palabra que a veces en la iglesia no debe de ser. Porque aquí nadie está obligado a nada, ¿está de acuerdo? O sea, si quiero, leo. Si no quiero, no leo. Y no hay fuerza en este mundo que pueda hacer que lea. Sino que les pedimos que lo hagan. Por bienestar de cada uno de nosotros. Y mire, ya para terminar. Vivimos una guerra donde no hay lugar para prisioneros. Sino solamente es una guerra a muerte. Es una guerra sutil, silenciosa, llena de engaño y traición. Todos los que estamos aquí tenemos el deber de luchar adecuadamente por nuestra vida y por la de los nuestros, por nuestros hermanos. La caída de uno de nuestros hermanos abre un franco por el cual el enemigo puede entrar más fácilmente. No estamos condenados a la derrota, hemos sido llamados a la vida, y todo es porque Dios ha sido fiel, manteniendo siempre sus promesas hasta el día de hoy. Y fíjese, toca a nosotros hacer nuestra parte, prepararnos adecuadamente, para que en esos días malos podamos resistir al diablo. Es una lucha, hermanos, y tenemos que estar listos para esta guerra, desde el primer momento en que despertamos. Yo espero que usted se encomiende a Dios todos los días, desde que lo primero que salga de su pensamiento y su boca es: Señor, gracias. Señor, iniciamos otro día, ayúdenos, cuídenos, guárdenos, protéjanos. Bendiga a la iglesia, bendiga al pastor, lo que usted quiera. Es una invitación que hacemos para que usted en su trinchera tome el lugar que le corresponde y luchemos todos juntos para que todo sea mejor. Una vez yo vi una imagen donde era un carrito y el carrito significaba la iglesia y el pastor era el único que iba jalando el carrito y todos arriba tranquilos, cómodos, ahí el pobre pastor ahí empujando el carrito. Pero dije que estamos llamados a que todos empujemos ese mismo carrito, no solamente uno, sino que todos hagamos nuestro trabajo, todos hagamos lo que nos corresponde, que todos luchemos por vencer a ese enemigo. ¿Sabe qué pasa cuando sabe Satanás que resistimos y que estamos firmes? No hay forma de que nos haga absolutamente nada. Pero si sabe que somos débiles en alguna circunstancia, debemos de tener muchísimo cuidado, porque le estamos dando una autoridad para que nuestra vida pueda ser sacudida. ¿Y para qué ser sacudidos, hermanos? A veces Satanás, cuando sacude a alguien, realmente es algo que duele. Él no se tienta el corazón para hacernos daño, para hacernos sentir cosas en nuestro corazón. Él siempre trata de plantar amargura, tristeza, decepción. ¿Para qué llegar a esos puntos? Sino yo creo que tenemos la necesidad de prepararnos para esta lucha y esta batalla. Amén. Amén. Póngase de pie. Gloria a Dios. Vamos a orar. Si usted está en una lucha, hermanos, si usted necesita tener más fe, yo le invito a que pase. Su servidor y los diáconos y el ministro
queremos orar por ustedes. Queremos que en esta lucha entiendan que hay que prepararse, que hay que hacer cosas por ustedes mismos, por su propia vida, por su propia familia. Y yo le invito a que oremos.